Ahora, hoy empezaremos con cadenas de Markov en tiempo continuo. Entonces, es bastante parecido al caso de tiempo discreto, pero tenemos algunas cosas que tenemos que considerar separadas, ¿no? Pero son relativamente pocas, aunque lo que nos interesa de este tema es que son dos procesos específicos. Uno sería el proceso de conteo, un proceso de Poisson, y el otro es uno que se llama los procesos de nacimiento o muerte. Bien, pero lo que vamos a ver sobre todo una introducción a sus características, a sus propiedades, y ojalá que nos dé tiempo de hacer ¿cómo se llama? De hacer un ejercicio. Bien. Entonces, de igual manera que en el caso discreto, una cadena de Markov en tiempo continuo, pues también está compuesta por estados numerables, estados que se pueden distinguir claramente, pero la diferencia es que no existen como pasos, como en el caso discreto, sino que solo existen intervalos de tiempo. ¿Bien? Por supuesto, estos intervalos de tiempo tienen una longitud. Por tanto, las probabilidades de transición, que antes eran constantes, eran probabilidades constantes, en este caso tenemos probabilidades de transición que son funciones de la longitud de este intervalo. ¿Bien? Si la cadena de Markov es homogénea, o sea, básicamente es una definición, quiere decir que no importa cuándo empieza este intervalo, sino solo nos interesa la longitud del intervalo. ¿Sí? Y para tratar de hacerlo un poco parecido, entonces quedan todas estas probabilidades en función de la longitud del tiempo, ¿no? Entonces tenemos probabilidades en función del tiempo. Ahora, para tratar de hacerlo más manejable, por así decirlo de alguna manera, si tenemos cambios en función de la longitud del tiempo, pues podemos derivar estas probabilidades con respecto al tiempo. ¿Ok? O encontrar tasa de cambio de la probabilidad a lo largo de acuerdo con un intervalo de tiempo pequeñito, pequeñito. Y por tanto podemos encontrar tasas de transición de un estado al otro, que están definidas de esta manera. ¿Ok? Aquí está la definición de una tasa de transición entre estados diferentes. ¿Bien? La cosa es que, a diferencia del caso de las probabilidades, la tasa de transición, bueno, más bien sería la tasa de permanencia, que sería quedarme en el mismo estado, es la suma de todas las tasas de transición hacia otros estados. ¿Por qué? Básicamente por dos cosas. Porque conforme pasa el tiempo, ¿no? O me quedo como estoy o cambio. Esa es una. Y otra, aquí si se fijan, tengo un signo negativo. O sea, es el negativo de la suma de todo lo demás. Entonces, eso significa que básicamente conforme pasa el tiempo, la probabilidad de que yo me mantenga en el mismo estado, ¿no? Pues cada vez es menor. Básicamente es, conforme pasa el tiempo, la probabilidad de que yo me mantenga como estoy es cada vez menor. ¿Bien? Por tanto, y como solo puedo o cambiar o quedarme como estoy, entonces, la suma de todas las probabilidades de transición es igual al negativo de la tasa de permanencia, que es QII. ¿Ok? Y de manera similar a todas las probabilidades,
puedo poner todas estas tasas de transición en una matriz que se va a llamar la matriz de tasas de transición, que está acá, ¿ok? Que básicamente por la definición es muy parecido a derivar los elementos de la matriz de probabilidades con respecto al tiempo, ¿ok? Ahora, ¿cuáles serían las características de esta matriz de transición? Son un poquito diferentes a la matriz de probabilidad de transición, ¿de acuerdo? Entonces, una característica es que todos los renglones suman 0. O sea, antes de las matrices de probabilidades, los renglones sumaban 1. Y en el caso de las matrices de tasas de transición, los renglones suman 0. Antes sumaban 1, ¿no? Cuando eran las matrices de transición. Y de manera parecida al caso discreto, en el caso continuo también podemos describir los sistemas a través de gráficas, ¿no? Pero en este caso, para el caso continuo, en vez de utilizar las probabilidades de transición, vamos a usar las tasas de transición. ¿Bien? Ok. ¿Alguna duda hasta acá? Perfecto. Sigamos adelante entonces. De manera similar al caso discreto, también podemos obtener las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov, que básicamente, y aquí está todo el desarrollo, voy a subir este documento al Classroom para que lo puedan consultar a los que tengan interés. Y básicamente lo que nos interesa saber es que la probabilidad de estar en digamos, las probabilidades de transición, básicamente, como solo dependen del tamaño del intervalo, entonces podemos definirlas así. Es igualito al caso discreto. Tenemos aquí a nuestro vector de estado 0, aquí nuestro vector de estado t, y aquí nuestra matriz de probabilidades de transición, y por supuesto, lo que nos interesa, todas las probabilidades estarían en función de t. Entonces, lo único que necesitamos hacer es modificar la matriz de transición según el intervalo adecuado y premultiplicarla por el vector de estado. Tan, tan. Así de sencillo. Es más, creo que esto es un poquito más sencillo que en el caso discreto. Bien, porque no necesitamos elevar ninguna matriz a ningún estado. Bien, a ninguna potencia. Perfecto. Sigamos adelante. Y de manera similar al caso discreto, también existe el estado estacionario. Solo que ahora estará en función de dos cosas. Una será esta ecuación, que sería cualquier nueva transición, ya no tendrá ningún cambio, por tanto, el vector de estado estable multiplicado por la matriz de tasas de transición será 0. Y el vector de estado estable multiplicado por la variable e exponencial sería 1. ¿Ok? Y con estas dos ecuaciones, bueno, sería un sistema de ecuaciones dependiendo del tamaño de los vectores. Podemos resolver estas dos ecuaciones y obtener el vector del estado estacionario, que básicamente sería equivalente a qué le pasa a estas probabilidades cuando el tiempo se vuelve infinito. ¿De acuerdo? Bien, y ahora lo que nos interesa un poco más en el caso de los
las cadenas de Markov en tiempo continuo, que sería el tiempo de permanencia. Estos tiempos de permanencia, ¿se acuerdan que antes teníamos cuánto tiempo está, teníamos tiempos de recurrencia y tiempos de primera pasada, ¿no? Y también teníamos en el vector del estado estable, nos daba una idea de cuánto tiempo permanecía un sistema en un estado. En este caso, esto se resuelve a través de lo que se llama el tiempo de permanencia. Es básicamente el tiempo que un sistema está en un estado. Antes esto lo podíamos medir a través de pasos, ¿no? Pero como ahora tenemos cadenas de Markov en tiempo continuo, esto no serían pasos, sino que serían intervalos de tiempo. Y el tiempo de permanencia en un estado se puede estimar con esta expresión. ¿Ok? Básicamente, esto indica que el tiempo de permanencia de un sistema en un estado tiene una distribución exponencial. ¿Ok? Bien. Luego también, ¿cuál sería la probabilidad de que estuviera entre estos dos? Pues básicamente lo que nos interesa es el tamaño del intervalo. ¿Ok? Bien. Y recuerden que las tasas de permanencia siempre son negativas. Entonces, lo importante de aquí es esto. Los tiempos de permanencia. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda hasta acá? No, profesora. Okay. Ninguna. Gracias. Bien, sigamos adelante. Entonces todas las transiciones en una cadena de Markov en tiempo continuo también tienen distribución exponencial. ¿Ok? Bien. Déjenme ver, creo que esta parte sería más, déjenme, se las escribo con un PowerPoint específico. Déjenme, lo abro en un momento. Aquí está. Vamos a ponerlo en vista lectura. Porque yo les había dicho que vamos a ver algunos casos específicos de cadenas de Markov en tiempo continuo. Y una de ellas es un proceso de Poisson. ¿Bien? Entonces, ¿qué es un proceso de Poisson? Es como les dije, es un modelo probabilístico para modelar cadenas aleatorias de sucesos discretos en tiempo continuo. Y es un caso específico es una cadena de Markov en tiempo continuo. Y básicamente es un proceso estocástico que lo que le interesa es contar cosas que pasan, ¿no? Y hay tiempos que ocurre entre las cosas que se observan. Por supuesto, hay intervalos, ¿no? Y esto se utiliza el parámetro lambda. Y un específico es el proceso de conteo, que básicamente lo que le interesa es contar cosas. ¿Por qué se dice que esto sería una cadena de Markov en tiempo continuo? ¿Qué pinta tendría eso? Bien, si lo pusiéramos como en una cadena, perdón, en una gráfica, tendríamos aquí un estado, aquí tendríamos otro estado, aquí tendríamos otro estado, y aquí tendríamos otro estado. Bien. Tendríamos, y entre ellos, aquí tenemos el estado 0, 1, 2, 3, y puede haber una cantidad
infinita de estados. ¿Bien? Y básicamente lo que hace el proceso de conteo es pasar de este estado a este estado con una tasa lambda, este estado para acá con otra tasa lambda y este para acá tendría otra tasa de transición de estado lambda. ¿Ok? Si esto lo traduzco en cosas que aparecen, ¿no? Tendría, pues, no tengo nada, de pronto hace una transición hasta que aparece una cosa, hasta que aparece la siguiente cosa, y hasta que aparece la siguiente cosa, y entonces incluso puede ver aquí, hacia, etcétera, 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 todo esto con parámetro lambda. Bien. Es como si aquí tuviéramos una línea de tiempo, ¿ok? Y lo que me interesa a mí es contar que aparece una cosa, aparece otra, puede pasar un tiempo determinado y va a aparecer otra más por acá, otra por aquí y otra. El proceso de conteo, lo que le interesa es, dado que aquí tengo un intervalo delta t, ¿cuántas cosas pasaron en este intervalo? ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos sirve? Evidentemente tiene un grado de aleatoriedad involucrado. Entonces son cosas como cuántas veces va a llover en un mes, ¿no? ¿Cuántas veces, qué otra cosa? ¿Cuántas llamadas por teléfono se reciben en un día? ¿Cuántos, qué otra cosa puede ser? ¿Cuántos clientes llegan a una tienda en una semana? ¿Cuántas ventas puedes hacer en 2 meses? ¿Ok? Entonces está involucrado una variable de intervalo de tiempo y está involucrado también, pues, una probabilidad de ocurrencia de que pasen esas cosas. Y ese sería un proceso de conteo, que es un proceso de Poisson. ¿De acuerdo? Entonces vamos a volver un poco al proceso de Poisson. Entonces, tenemos, y se llama de conteo porque lo que me interesa es contar cuántas cosas pasaron, ¿ok? O cuántas cosas están pasando. Bien. ¿Qué características tiene un proceso de conteo? Básicamente tiene las siguientes propiedades, ¿no? Si estoy contando cosas, pues voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 cosas, ¿no? Entonces, al principio, todos los valores que puede tomar un proceso de conteo es 0, cuando no pasa nada, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, que tienen que ser valores enteros. Bien, si un intervalo es más pequeño que otro, el número de cosas que pasan en el intervalo pequeño puede ser menor o igual al número de cosas que pasan en un intervalo un poco mayor. Y cuando un intervalo es más pequeño que otro, lo que pasa entre el final de uno y el inicio de otro es igual a la que ocurre en el intervalo de la diferencia. Entonces, eso es bastante sencillo. Si lo vemos de manera gráfica, me regreso a la pizarra. Esto indica, es básicamente algo que ya les decía, ¿no? Puedo empezar a contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Supongamos que el intervalo de arriba es delta t y este es s, ¿ok? Entonces, s es más pequeño que t. Entonces, el número de cosas que pasan en s, para nuestro ejemplo, son 4. Y el número de cosas que pasan en t son 5, ¿ok? Entonces, si yo quiero saber lo que pasó entre que se acabó S y se acaba T, pues básicamente pues es lo que pasó en este intervalo, ¿no? Es así de sencillo. ¿Ok? Esa es la propiedad. O sea, no tiene mucha ciencia. Bien. Entonces, estos procesos de conteo tienen otras dos características. Se dice que son procesos de incrementos independientes e incrementos estacionarios. ¿Qué significa este? Que procesos que ocurren dentro de intervalos diferentes son independientes unos de otros. ¿Ok?
Y el ser de incrementos estacionarios significa que lo que nos interesa es solo la longitud del intervalo y no nos interesa cuándo empezó. Esto es igual que cuando decir que una cadena de Markov es homogénea. No nos interesa cuándo empieza el intervalo, solo nos interesa el intervalo, el tamaño del intervalo. ¿Bien? Ok. Entonces, aquí venía cosas diferentes. Entonces, algunas otras características de los procesos de Poisson es que, bueno, esto está un poco correlacionado con filas de espera también. Entonces, cuando empezamos a contar, pues empezamos con 0 y podemos hacer algunas hipótesis sobre las tasas de llegada. Bueno, al parámetro lambda se le llama muchas veces parámetro de tasa de llegada. Pero básicamente es el intervalo, número de cosas que pasan en un intervalo no afecta a otro. Otras suposiciones que podemos hacer es que esta lambda va a ser constante y la otra es que los sucesos ocurren de uno en uno. ¿Ok? No van a ocurrir 4 al mismo tiempo, va a ocurrir de uno en uno. O sea, no vamos a tener 4 temblores al mismo tiempo. Vamos a tener uno solo. No vamos a tener 2 lluvias al mismo tiempo, solo tenemos una. Bien. Algunas otras características. Si lambda es este parámetro que representa cuántos eventos en promedio pasan en un intervalo de tiempo, entonces el número de sucesos que ocurren en un intervalo, pues es lambda t. ¿Ok? Y básicamente aquí lo que les tendría que explicar es que conforme un intervalo se va haciendo, bueno, si tenemos una lambda t definida, la probabilidad de que llegue que aparezca un suceso adicional en ese intervalo es cada vez más pequeñita. Básicamente y esto nos da algunas características de los procesos de Poisson, que es, empezamos a contar en 0. El proceso es de incrementos estacionarios e independientes. La probabilidad de que ocurra uno es una característica y cada vez que ocurra, cada vez que se aparezca otro, es cada vez más pequeño. Y también que la probabilidad de los números, bueno, la probabilidad de que aparezcan X número de sucesos en un intervalo tiene una distribución de Poisson. Bien. Ok, entonces básicamente cambiamos entre 0 y 1. Ya lo habíamos hecho. Ok. Ahora, ¿qué forma tiene la distribución de Poisson? Ok. Denme un momentito. Vamos a buscarlo. Que esa es otra presentación. Ok. Bien, vamos a cambiar de PowerPoint. Y para ver un poco cómo es esta distribución de Poisson que va a describir cómo se distribuyen estos sucesos que ocurren en un intervalo. Bien, entonces es una distribución de variable discreta, ¿no? Porque estamos contando cosas. Y describe, pues, lo que ya hemos visto. Número de cosas que ocurren en un intervalo, que puede decir, puede también describir número de clientes que aparecen en una tienda, cuántos automóviles llegan a una caseta, qué otra cosa puede ser. Ya les había dicho cuántas veces tiembla en un año, cuántas veces
llueve en un mes, etc. Bien, entonces, ¿cómo podemos encontrar estas medias en la vida real? Pues básicamente yendo a medir, a observar, ¿no? Se paran afuera tal vez de una tienda y cuántas personas llegan en una hora, por ejemplo. Ahora, lo que sí es verdad es que en condiciones reales, las medias van a variar de acuerdo a la hora del día. Pero bueno, esa es una discusión para otra ocasión. Ahorita vamos a suponer que son constantes. ¿Bien? O sea, que son de incrementos independientes y estacionarios. Ok. Bueno, esto es lo que ya les había explicado. De que se aparezca alguien extra cada vez es menor. Y la pregunta es, bueno, ¿qué pinta tiene esta distribución? Pues es esta. Entonces aquí tenemos la definición de la distribución de Poisson. Ojalá a alguien le parezca familiar, en teoría la tendrían que conocer. Donde X sería 0, 1, 2, 3. Y lambda sería este parámetro que sería el promedio, ¿no? Por el intervalo observado. Entonces, lambda siempre va a tener unidades de algo, suceso, por unidad de tiempo. Como que, por ejemplo, lluvias por mes, clientes por hora, etc. ¿Ok? Y el promedio está dado por esto. Y no sé si recuerdan, hace unos minutos yo les estaba comentando que todas las transiciones entre los diferentes estados de una cadena de Markov en tiempo continuo tenían una distribución exponencial. ¿Ok? Y que básicamente un proceso de Poisson que está asociado a una distribución de Poisson son también, se pueden deducir a partir de cadenas de Markov en tiempo discreto. Entonces, aquí les presento también, bueno, antes, esta forma tiene una distribución de Poisson que aquí está puesto de manera continua. Voy a corregir esto porque no es correcto, pero en realidad tendría que ser una cosa discreta, ¿no? Así. Y el máximo se da alrededor del parámetro lambda, que en este caso es 5, y luego vuelve a bajar. Ahora, nótese que la probabilidad de estar en 0 no es 0. ¿Ok? Ahora, y la probabilidad de que se presenten unidades mayor a partir de la media cada vez se va haciendo más pequeñita. ¿Ok? Bien. Entonces, básicamente, ok. Y aquí está la función de probabilidad exponencial, que también utiliza un parámetro lambda con una media de 1 entre lambda y una varianza de 1 entre lambda al cuadrado. Ahora, ¿cuál es la que nos interesa? Es la que vamos a usar más. Aquí tenemos lo que sería la ojiva. ¿Ok? Y esta, cuando integran la anterior, queda algo así como 1 menos exponencial menos lambda x. ¿Ok? Y básicamente se va haciendo pues pequeñito, 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 hasta que llega a 1. Bien, es el que más vamos a usar. Y esto, si se fijan, es igualito al tiempo de permanencia, al holding time, de un estado en una cadena de Markov en tiempo discreto. ¿Ok? Perdón, en tiempo continuo.
Bien, entonces, ¿por qué es importante todo esto? Bien, me voy a regresar a la pizarra. ¿Qué significa esto ya en tiempos continuos? En términos concretos. Bien. Hasta ahora, yo les había contado que la distribución de Poisson se dedicaba a cuántas cosas pasan, ¿no? Y que existía como una distribución exponencial. Quiere decir que el tiempo, ¿no? La distribución del tiempo que se tarda de pasar acá a acá y de acá a acá es exponencial. ¿Esto qué significa en realidad en términos de este fenómeno que estamos observando? Ok, la distribución de cuántas cosas ocurren en el intervalo, cuántas es Poisson, ¿no? Cuando alguien me pregunta, oye, ¿y cada cuánto pasa esto? O sea, ¿cuál es la distribución de este delta T1? De este delta T2 y de este delta T3. Ah, pues estos deltas T van a tener una distribución exponencial. Ok, entonces si yo los tomo todos juntos, en el delta T no es discreta, no es una variable discreta, ¿no? O sea, no es un tiempo, 2 segundos, sino esta parte es un intervalo continuo. Y tiene distribución exponencial. Entonces, si yo quiero conocer, repito, cada cuánto pasan estas cosas, voy a utilizar una distribución exponencial. Si quiero saber cuántas cosas en un intervalo, voy a utilizar una distribución de Poisson. ¿Está claro? Si es cada cuánto, es exponencial. Y si son cuántos, es Poisson. Y creo entonces que es pertinente que hagamos un ejemplo para ver todas estas cosas. Entonces, la pregunta de hoy es, ¿qué negocio quieren tener? El día de hoy. ¿Alguno? Aquí está. Aquí tenemos las respuestas en el chat. Delta T. Sí, Moisés, sí puede ser mayor. Tamales, tienda de ropa. ¿Alguna otra opción? Casa de materiales, o sea, tú puras ventas. Entre tamales, tienda de ropa y casa de materiales, ¿cuál les gusta más? ¿Una fonda? ¿Tenemos hambre? ¿Ya desayunaron? Se me hace que no han desayunado y por eso están pensando en tamales y comida. ¿Tamales? Ok. Entonces van a ganar los tamales. Ok. Guajolotas. Ustedes no han desayunado todavía. Bien, vamos a poner un texto por acá para hacer un ejemplo. Vámonos por los tamales. Yo tampoco he desayunado, pero bueno, en fin. Entonces vamos a poner que en una tienda de tamales, en un puesto, ¿no? No es una tienda. Una tienda sería como la Flor de Lis. Y no sé, creo que es mucho más frecuente que hayan puestos de tamales, ¿no? Que tiendas. Puesto de tamal. ¿Qué será? En promedio, ¿cuántos venderán a la hora? Alguna vez lo calculamos, pero no me acuerdo. ¿Cuántos se venderán en una hora? ¿Qué será? ¿15 tamales? ¿10 tamales? ¿40 tamales? No, creo que es mucho. Voy a poner 15, ¿ok?
15 tamales por hora. O sea, más o menos, ¿qué será? ¿Se acaban 20? Pues más o menos, estamos alrededor de eso, ¿no? Entonces, vamos a... Ok, no importa, así lo voy a dejar. Ahorita vamos a hacer algunas modificaciones, ¿ok? La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de vender 0? 1, 2 o 3. 20, 30. Ok. Y la otra probabilidad es, vamos, esta es la parte de Poisson. Ok, vamos a empezar por ahí. Entonces, bien. En este texto, básicamente nos están diciendo que lo siguiente. Que lambda es igual a 15 tamales por hora. Entonces, la probabilidad de no vender nada, o sea, si vendo 15, ¿cuál será la probabilidad de que esa hora no venda nada? Pues entonces vamos a utilizar la definición de la distribución de Poisson, que está por acá, que básicamente es E menos lambda, lambda la X, es E a la menos lambda, lambda la X, entre X factorial, que en este caso sería E a la menos 15, 15 a la 0, a la 0, no a la 0, entre 0 factorial. Y esto nos da, vamos a ver cuánto nos da. E a la 15 negativo por, nos da algo así como, lo voy a poner en notación científica, 3.06 por 10 a la menos 7. Ok, nos da una probabilidad muy pequeñita. ¿Cuál será la probabilidad de que venda 1? Entonces repetimos el procedimiento, que sería E a la menos 1, perdón, menos 15, 15 a la 1 entre 1 factorial. ¿Ok? Y esto sería equivalente a la menos 15 por 15. Y es un poquito más grande, es como 4.56 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6. De igual manera, P a la 2, repetimos, D a la menos 15, 15 al cuadrado, entre 2 factorial. ¿Ok? Igual E a la menos 15 por 15 al cuadrado, entre 2. Algo así como 3.44 por 10 a la menos 5, etcétera, etcétera. Bien, nada más por pura curiosidad, vamos a ver cuál es la probabilidad de que sería alrededor de la máxima de que venda 15. Entonces, vamos a ponerlo E a la 15, negativo,
por 15 a la 15. Entre 15 factorial. Y me da algo así como 0.102. Algo así. Y vámonos con P a la 20. En teoría tendría que ser más pequeñito, ¿no? El máximo está alrededor de la media. Por tanto, tendríamos que tener algo pues, parecido por ahí. A ver, ¿qué dice por acá? No, esos valores son, bueno, esto sería equivalente, Uriel, a 10.2%. ¿Ok? $20 me dice que es alrededor de 0.0418. ¿Y 30? Muchas gracias, Luis. Y gracias, Alejandra. Y gracias, Moisés. Por aquí, ¿quién más? Ok, gracias. ¿Y tienen el de 30 también? Sería igual E a las... Entonces vuelve a ser pequeñito, ¿no? 2.21 por 10 a la menos 4. Ok. Perfecto. Muchas, muchas gracias. Entonces ya tenemos más o menos las probabilidades. Si se fijan, cuando empezamos a tener números altos en... Sí, nos faltó sacar la de 3. Sí, no lo hemos hecho. A ver, nada más por cumplir. Vamos a empezar. Vamos a cumplir la palabra. Vamos a empezar a hacer como los mandalorianos, que cumplen su palabra, no importa qué. Ok, entonces sería E a la menos 15. 15 al cubo entre 6. Entonces eso sería equivalente a a la menos 15. Ok, E a la 15 negativo. Ya lo sacó por acá. 1.72 por 10 a la menos 4. Ya lo tenemos. Muchísimas gracias. Luis, a Nayeli y ¿quién más lo sacó? Y Moisés. Bien. Ya tenemos todas estas. Y ahora vamos a hacer la segunda parte. ¿Les parece? ¿Alguna duda hasta acá? Es relativamente sencillo, ¿no? Utilizar la distribución de Poisson. Lo que no es tan sencillo es la distribución exponencial. ¿Ok? Entonces voy a borrar. Tenemos una lambda de 15 tamales por hora. ¿Ok? Esto es equivalente a un tamal cada cuántos minutos. Un tamal cada 4 minutos, ¿no? ¿Cierto? Sí. Ok. Sí. Entonces vamos a plantear ahora preguntas en términos de tiempo, ¿les parece? Hasta ahora habíamos planteado preguntas en términos de, ¿cómo se llama? Habíamos planteado preguntas en términos de números, pero como ahora vamos a utilizar la distribución exponencial, vamos a plantearlas en términos de intervalos de tiempo. Y vamos a ponerlo por acá. ¿Ok? La pregunta es, hasta ahora el tiempo de ventas
es de 4, un tamal cada 4 minutos. ¿Ok? Mismos datos, no los hemos cambiado, solo cambiamos un poquito la escala de tiempo. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo entre ventas sea menor a 2 minutos? Entonces, equivalente a vender a vender el doble, ¿no? A vender 40, por ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo entre ventas sea mayor a 5 minutos? ¿Ok? Bien. Entonces la cosa se pone un poco más interesante. ¿De acuerdo? Recuerden que ahora lo que tenemos que hacer es traducir todo esto en probabilidad exponencial, ¿no? A veces a esto, a cuánto tiempo se tarda en atender. De hecho, esto lo vamos a ver luego en filas de espera. A esto se le llama tasa de servicio, ¿no? Es como cada cuánto atiendo, pero bueno. Estamos suponiendo que tenemos tasas de servicio iguales a las tasas de llegadas. O sea, no estamos diciendo cuánto me tardo, sino más o menos cada cuánto. En fin, entonces, en este caso, para resolverla de menor a 2 minutos, ¿no? Teníamos nuestro X es igual a 2. Tendremos un X nuevo, ¿ok? Y tenemos que es un tamal cada 4 minutos. Entonces vamos a plantearlo como probabilidad de que el tiempo sea menor a 2. Sería igual a 1 menos, o sea, sería equivalente a calcular la GIVA. Vamos a ver por acá. Sería equivalente a la función de, ¿cómo se llama? Teníamos la función de distribución. Teníamos la probabilidad y esta sería la función de densidad, ¿no? Que sería igual a la integral de 2, que es igual a 1 menos exponencial. Y tendríamos menos 2 por un tamal cada 4 minutos. ¿Ok? Y esto sería equivalente a ¿cuánto? Vamos a ver. ¿Estás? Aquí estás. 1 menos exponencial a menos 0.5, ¿no? Sí. Y esto me da 0.3935. ¿Ok? Y quiere decir que todo lo que es 0, o sea, que me tarde menos de 2 minutos es 30%. Entonces esto incluye que no me tarde nada, que me tarde 1 minuto, etc. ¿Sí? Es una distribución acumulada. Ok, y la segunda es, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo entre ventas sea mayor a 5 minutos? Entonces, lo primero que necesito saber
es la probabilidad menor o igual a 5. Ok, entonces sería igual a 5, repetimos el procedimiento, 1 menos E menos 5 entre 4. Y esto es igual a 1 menos E menos 5 entre 4. No, esto está mal. 1. Ah, claro. Aquí vamos a empezar a tener algún problemilla. Porque esto es mayor a 1. ¿No? Lo estoy planteando mal. Discúlpenme. Básicamente, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Tiempo entre ventas mayor a 5 minutos. Aquí tengo 5, aquí tengo 1 menos 6. Sí, pero tengo el problema de que se convierte en un numerote. Ah, no. No es un numerote, perdón. Algo lo estoy calculando mal. Porque aunque sea mayor a 1, como es negativo, pues me tiene que dar un número menor a 1, ¿no? A nosotros nos salió de .7134, profesora. .7134, sí, tienes .7134. En realidad lo que les iba a decir es que esta no es la respuesta final, porque a mí lo que me interesa es la otra, ¿ok? Lo que me interesa es, en realidad es P tiempo mayor a 5, que es igual a 1 menos probabilidad A de menor a 5, ¿ok? Entonces es 1 menos E a la menos 5 cuartos, ¿ok? Es igual a E a la menos 5 cuartos. Entonces tienes que a restarle, es 1 menos, ¿no? Sí, sale .2865. .2865. Eso sí me suena. Muchísimas gracias. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría si quisiera un intervalo? Supongamos que queremos entre 2 y 3. Entre 2 y 3. Entonces, ¿qué haríamos? Calcularíamos P2 de 3 y sería la diferencia. ¿Ok? Sería la integral entre 2 y 3. Entonces necesitaríamos 3 y 2 y encontrar la diferencia. ¿Ok? A ver, vamos a verlo en términos de esquema. Creo que sería más fácil. Si quiero entre 2 y 3, necesitaría encontrar aquí 2, aquí 3 y sería esta diferencia. Esto es lo que me interesa. ¿Ok? Entonces estaría encontrar 2, 3 y encontrar la diferencia. ¿Vale? Esta diferencia. Bien, ¿alguna duda hasta acá? No, profesora. No, profesora. Tal vez nada más una cosa más con respecto a las probabilidades de Poisson. Voy a borrar todo.
Cuando ustedes quieren, por ejemplo, la probabilidad de que X, aquí estamos en Poisson, sea menor a un número determinado, por ejemplo, menor o igual a 4, ese es equivalente a P0. O sea, como no podemos integrar tan fácilmente, P2 más P3 más P4. ¿De acuerdo? Si ustedes necesitan, por ejemplo, que X sea entre 2 y 5, pues sería A2, 3 más P4 más P5. ¿Ok? Si ustedes necesitan, por ejemplo, X mayor a 2, más bien ponerle mayor o igual a 2, 1 menos P0 más P1 más P2. ¿Ok? Si aquí son, por ejemplo, probabilidad de X menor a 1, pues es tan sencillo como P0. ¿Ok? Es muy importante si son mayor o igual o si son, son incluyentes o son excluyentes, ¿de acuerdo? Y como no podemos integrar, pues entonces solo podemos sumar y restar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profesora. Ok, No, profesora. muy bien. Ok, nos falta solamente un tipo de proceso más. Yo creo que ahorita en esta clase solo los voy a dejar planteado. Y la siguiente hacemos algún otro ejercicio. Bien. El otro proceso que nos interesa, en el caso de cadenas de Markov en tiempo continuo, es el proceso nacimiento-muerte. ¿Esto qué significa? Básicamente son parecidos a lo que estábamos viendo con el conteo, nada más que recuerden que el conteo solo aumentaba el número. En este caso se le llama nacimiento-muerte porque, déjenme ver, aquí está el esquema, porque tenemos una gráfica de este tipo, ¿no? Se le llama nacimientos porque aumenta cosas, es como en el proceso de Poisson, ¿no? O tengo otro, tengo otro, tengo otro, tengo otro, pero hay cosas que se van, entonces disminuye, 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 y entonces tenemos aquí esta que sería una tasa de nacimiento, y esta que sería una tasa de mortalidad. Ahora, no describimos en sí una población, sino describimos, por ejemplo, cuánta gente llega a un lugar y cuánta gente se va, ¿no? O podemos describir también cuánto dinero entra a mi cuenta y cuánto dinero gasto, ¿sí? Y sobre todo, el interés de conocerlo es ¿cómo se llama? Es el modelo básico que también describe los sistemas de servicios, que se describen con las tasas con los sistemas de filas. Las tasas de nacimiento es la gente que llega y la tasa de mortalidad es la gente que atiendo y va saliendo del sistema. Yo les había comentado, de hecho, que a como voy atendiendo gente le llamo la tasa de servicio. Entonces, esta parte de acá se le llama tasa de llegada también. Y a la de acá también se le llama tasa de servicio. ¿Ok? Entonces tenemos nuestras tasas de llegadas y nuestras tasas de servicio. Todas, por supuesto, sujetas a unidades de tiempo, ¿no? Clientes por unidades de tiempo. Tanto arriba como abajo. ¿Ok? Entonces, tenemos cosas de procesos discretos y lo que nos interesa. Aquí podemos tener un número infinito
de procesos, pero lo que nos interesa sobre todo es encontrar el estado estable. O sea, en qué momento estas dos cosas llegan a un equilibrio para que el sistema se quede estable. ¿Ok? Y básicamente entonces tenemos un sistema que podemos, ¿se acuerdan que podemos plantear todo como un sistema de tasa estable de manera parecida al caso discreto? ¿Ok? Entonces vamos a plantear eso. Digamos, no, es que aquí creo que no se ve muy bien o es medio complicado verlo. Lo voy a plantear del lado de la pizarra para que lo puedan ver mejor cómo se va planteando este sistema. ¿Ok? Bien, vamos a borrar esta parte. Entonces, ay, no. Entonces, vamos a ver, tenemos un sistema que, donde tenemos una tasa de llegada. Llegadas igual a lambda y vamos a ponerle salidas igual a mu. Bien. Esto sería equivalente, si lo planteamos en vocabulario cadenas de Markov, esto sería equivalente a una tasa de transición de I a I más 1. ¿Ok? Y este sería equivalente a una tasa de transición de Q I más 1 a I. ¿Ok? Bien. Entonces, esto podemos plantear entonces como dos vectores que serían pi k por la tasa de transición kj es igual a ver, no veo los comentarios. Ya. A ver, no veo nada por acá. Es que aquí empiezan a tener como cuando empezamos a tener muchos. Los comandos del Zoom hacen que no alcance a ver lo que tengo que escribir, me tapa. Pero bueno, es pi j es igual a, no, perdón, no es igual. Tenemos que pi k multiplicado por la transición QKJ es igual a pi j multiplicado por la transición JAK. Básicamente porque estoy buscando un sistema en equilibrio, donde pasar de un lado a otro sea, digamos, equivalente. ¿Okay? Si esto lo podemos generalizar, algo así como n y la transición qn n-1 es igual y n-1, recuerden es el vector en el tiempo n-1, y la tasa que va de regreso, ¿no? O sea, la que va de un lado para otro. Sería n-1, n. Y esta tasa, ¿no? La que va de ida, no, perdón, la que va de regreso,
Esta es la tasa de salida, ¿no? Y esta es la tasa de entrada. Entonces lo vamos a sustituir. Tendremos pi n mu n es igual a pi n menos 1 lambda n menos 1. ¿Ok? Y esto, si lo resuelvo para el vector de estado n, ¿no? Me queda como pi n es igual a, aquí le ponemos lambda n menos 1 entre mu n por pi n menos 1. ¿Ok? Esto podemos entonces irlo, esto sería como una sencilla transición, como si fuera, antes lo conocíamos de un paso, ¿no? Los pasos ahora es pasar de el estado digamos, al estado con un número mayor, ¿no? Podemos entonces también plantear que n, perdón, pi, n menos 1 es igual a lambda n menos 1, n menos 2, perdón, lambda n menos, perdón, mu lambda n menos 1 es igual a pi, no, perdón. Ay, esta cosa. Voy a meterlo desde acá. Esto que planteamos acá, ¿no? Esta primera ecuación, esta, la puedo generalizar, ¿no? Entonces me quedaría lambda n menos 2 mu n menos 1 pi n menos 2. Y si esta, ¿qué pasaría? ¿Qué necesitaría yo para pasar de esta a n? Vamos a ponerlo por acá. Entonces sería pi n es igual a tendría que pasar de n menos 2 a n menos 1 y de n menos 1 a n, ¿no? Voy a sustituir esta n menos 1 acá y entonces me quedaría pi n menos 1 mu n, y es todo esto que multiplica a lambda n menos 2 mu n menos 2 y todo esto por pi n menos 2, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces podríamos decir que pi n es igual a, si estoy suponiendo que todas las lambdas son iguales y todas las mu son iguales, podríamos decir que lambda entre mu, todo esto, a la, vamos a ponerle n, a la i, pi, i, ¿ok? Entonces, quiere decir que si yo necesito encontrar bueno, aquí sería para ser un poquito más específicos, n menos i. Recuerden que esto es estado, no es un número, ¿no? Entonces, así podré encontrar como una expresión general en la cual poder calcular la probabilidad de que estando en el estado i, ¿no? n menos i pueda llegar al estado n a través de esta expresión. Y
esta expresión implica, ¿no?, que solo bajo una condición vamos a poder tener un número estable. ¿Que cuál sería? Recuerden que estas son probabilidades, ¿no? Es una probabilidad y esta es otra probabilidad. ¿Ok? Porque se acuerdan, son tanto pi n como pi n menos 1 son vectores de estado. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Los vectores de estado. Entonces, para pasar de una a otra, una probabilidad a otra probabilidad, lambda entre mu necesita tener algunas características, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las características para que lambda, esta cosa converja? Donde i es mayor o igual a 0. Entonces, ¿qué característica necesita tener lambda entre mu para que lambda entre mu converja? ¿Alguna idea? ¿Propuesta? Que mu sea menor que lambda. Que mu, o sea, si mu es menor que lambda, lambda entre mu sería un número mayor a 1 y no convergería. Entonces, no, esa no es una opción. Sí dijiste eso, ¿verdad, Jair? No, dije que mu sea mayor que lambda. Si mu es mayor que lambda, lambda entre mu es menor a 1 y por tanto converge. Entonces eso es correcto. Básicamente necesitamos acá que mu sea mayor a lambda. O sea que lambda entre mu sea mayor a 1. Y solo así podemos converger, hacer que la cosa converja, ¿no? Y por tanto, podamos tener probabilidades estables. ¿Sí? Muy bien, exacto. Entonces, todo esto para decirles, básicamente, que voy a borrar todo. Todo esto es para decirles dos cosas. Uno, en un proceso de nacimiento-muerte, para que el proceso sea estable, necesitamos que lambda entre mu sea menor a 1. No menor o igual, menor. Porque si lo hacemos, porque si lambda entre mu es mayor a 1, se vuelve inestable. ¿Ok? Y la otra cosa que es importante básicamente es, si esto lo generalizo, pi n es igual a lambda entre mu entre n por pi 0. ¿Ok? Y esto nos da una ecuación, la primera ecuación, un poquito más adelante la van a reconocer, para describir las probabilidades de que haya n objetos, sujetos o lo que quieran en un proceso, nacimiento, muerte. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante, necesitamos que lambda entre mu sea menor a 1 para que sea estable. Si no es inestable, entonces la probabilidad de que haya n objetos en un proceso de nacimiento o muerte, a partir de una lambda y un mu, a partir también de una probabilidad de que no haya ningún objeto en ese momento, o sujeto vivo, o como le podremos decir. ¿De acuerdo? Y nos da tiempo perfecto para hacer un pequeño
ejercicio. ¿Bien? Entonces, déjenme buscarlo. Bueno, lo podemos hacer así, tal cual. ¿Ok? Bien. Voy a borrar todo esto. Vamos a plantear un pequeño ejercicio. ¿Qué les parece si ustedes tienen una fiesta? ¿Ok? En una fiesta generalmente llega gente y se va gente, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí. Si está buena, se queda más gente. Si no está tan buena, la gente se empieza a ir, ¿sí o no? Entonces, en fin, en una fiesta llegan, ¿qué será? 2 amigos cada 10 minutos y se van 3 cada 10. Ahora no me puedo ir más de lo que hay porque pues se queda vacío, de modo que se va a ir el anfitrión también, ¿de acuerdo? Entonces sí, la probabilidad de que no haya nadie es de 5%. ¿Cuál es la probabilidad de que, a ver, comentarios es puras cumbias fres? Ay, sí. No pongan cumbias, chicos, a menos de que ya todo el mundo esté borracho y que te ganas de bailar. Ok, además, no sé, las cumbias son más bien como de fiestas tipo bodas, 15 años, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que haya 4 personas en esa fiesta? ¿Ok? Entonces, esto lo podríamos resolver por medio de un, ¿cómo se llama? Un proceso de nacimiento-muerte, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería nuestra tasa de llegada? O tasa de, digamos, de entrada. Sería 2 cada 10 minutos, ¿no? Y mi tasa de salida sería 3 cada 10 minutos. Entonces, lo primero que voy a hacer es comprobar si lambda entre mu, que sería 2 entre 3, es menor a 1. Entonces, puedo seguir adelante. Entonces, la probabilidad de que haya 5 personas es igual a 2/3 por 5 por 0.05. Y esto me da ¿a qué? Vamos a ver, 2 entre 3. 2 entre 3. Esto le vamos a la quinta. Y lo multiplicamos por 0.05. Y me da algo así como 0.00658. Qué pena. Esta fiesta creo que no está muy concurrida. ¿Ok? Será alrededor de 0.6%. Ah, no, yo puse 4. Perdón, son 5 personas. 4 sería 2/3 por 4, 0.5. Entonces sería 2 entre 3. Todo está elevado a la 4 por 0.05. Y me da 0.009
98, alrededor de 1%. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? No, maestra. Ninguna. Bien, voy a tener la grabación.